Hola, estamos conversando con Adrián Ravier. Él es investigador de la Fundación Hayek de Argentina. Licenciado Ravier, tengo aquí algunos documentos como viejas lecciones para una política económica moderna que fue publicado en 2002 por el Fondo Monetario Internacional y la revista The Economist de septiembre de 2002, y ambos hacen referencia a la escuela austríaca y a los ciclos económicos como algo valioso para entender la crisis y algo de actualidad. ¿Qué tiene la escuela austríaca para ofrecernos que no nos ofrece el mainstream, por ejemplo? Bueno, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek han desarrollado una teoría que se conoce como la teoría austríaca del ciclo económico, que nos permite entender justamente la actual crisis global que estamos viviendo y al mismo tiempo nos permite entender, por ejemplo, cuáles fueron las causas de la Gran Depresión y por qué duró el tiempo que duró. Creo que hoy en día Mises y Hayek están volviendo a retomarse en los ámbitos académicos y también por los medios periodísticos, justamente porque son los únicos que han sabido explicar esta crisis y, por ejemplo, anticipar la Gran Depresión de los años 30. ¿Y podemos explicar en 2 minutos qué es la teoría del ciclo económico? La teoría austríaca del ciclo económico parte de que estas crisis financieras, la crisis financiera global que estamos viviendo ahora, parte de la expansión monetaria y crediticia generada por el Banco Central o, en el caso de los Estados Unidos, por la Reserva Federal. Esta expansión crediticia provoca una reducción en la tasa de interés, que a su vez genera una mala inversión, una distorsión sobre precios relativos y varios efectos que se detallan en esta teoría, que hacen que los agentes económicos tomen dinero barato, es decir, el dinero fácil como se lo conoce, inviertan y generen un boom económico, que es lo que hemos estado viviendo hasta hace poco. Ahora, estos efectos necesariamente tienden a terminar, o al menos es imposible que duren permanentemente en el tiempo, por lo que podríamos denominar los efectos microeconómicos que lo dan vuelta, y el proceso se revierte. Una vez que se revierte, tendemos a ir a lo que en inglés se conoce como el bust, o la depresión, o la crisis y depresión. Es decir, la escuela austríaca, y en particular el profesor Jesús Huerta de Soto, hace un análisis donde introduce todas las etapas que se generan a partir de esta creación de medios fiduciarios. ¿Y se parece esto en algo a aquella historia de los 7 años de prosperidad y los 7 años de malas cosechas y hambre? Yo creo que sí. Es decir, el ciclo económico justamente parte de una serie de años donde se provoca el auge económico, donde hay mayor bienestar, donde se genera empleo, donde el bienestar de la población en general aumenta. Y sin embargo esto es insostenible en el tiempo porque está basado en la creación de medios fiduciarios y no en ahorro, y entonces el proceso se revierte. Al revertirse caen esos 7 años, por llamarlo de alguna manera, que conocemos como crisis y depresión. Pero se debe a decisiones políticas concretas, a decisiones de política económica, no a circunstancias. Exactamente, es decir, el gran error de muchísimos académicos, muchísimos periodistas e incluso premios Nobel de Economía como Paul Samuelson, Paul Krugman, que acaba de recibir el Nobel, es creer que la crisis internacional que estamos viviendo hoy o la crisis del 30 obedece a causas que nacen del capitalismo libre, del capitalismo puro. Es decir, el problema nace, según la teoría austríaca del ciclo económico, del Banco Central y la política monetaria que implementan los gobiernos. ¿Será por eso que Paul Samuelson dijo que aunque Friedman y Hayek han muerto, su legado envenenado todavía lo estamos viviendo, o algo parecido? Precisamente, hay una serie de errores que comete Samuelson cuando escribe este artículo, que ha sido muy divulgado en todos los medios, donde Samuelson dice, bueno, en primer lugar, la crisis del 30 obedece a la expansión, al capitalismo libre. Ahora, el problema es que él no ve que antes de la crisis del 30 hubo justamente un abandono del patrón oro, una expansión de los medios fiduciarios que generó ese boom económico anterior al 29 y dio lugar a una expansión de la bolsa, a una burbuja inmobiliaria tal como la que tenemos hoy, que luego reventó. Al mismo tiempo, él no ve cuáles fueron las causas por las cuales esta depresión duró tanto tiempo y no tan corto como pudo haber sido otras crisis económicas. Y esto obedeció a que justamente Roosevelt, con la aplicación del New Deal y las políticas intervencionistas que supuestamente quitaban a la economía de ese estado de recesión y reducían el nivel de desempleo, en realidad no tuvo esos efectos. Cuando uno ve los números, efectivamente en los Estados Unidos, observa que el New Deal incrementó el desempleo
más que resolver la situación. Es decir, Estados Unidos recién sale de la Gran Depresión en 1940 con la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, la política de New Deal y de Roosevelt y de Hoover también, más que retirar a Estados Unidos de esta recesión tan catastrófica que fue para esa sociedad y para el mundo, la inundó, la llevó a una situación en realidad mucho peor de la que podría haber sido, y evitó que el ajuste de mercado libre quite la economía de la recesión. Y hablando del ajuste, que es algo a lo que muchas personas le temen, y ya que estamos mencionando nombres, hay aquí una cita de Warren Buffett que a mí me causa mucha gracia, que dice que solo cuando la marea baja podemos ver quiénes están nadando desnudos. Y en ese sentido, ¿el ciclo cumple algún tipo de función? Bueno, aquí Mises es muy claro en decir que no cabe resolver la crisis. Una vez que estamos en este momento donde ya los efectos de la política monetaria han salido a luz, no tenemos solución para este problema. Si ya está, la burbuja inmobiliaria y la burbuja bursátil. Lo que nos queda ahora, lo que quedaba era haber prevenido esta crisis, es decir, haber evitado que la Reserva Federal o los bancos centrales expandan la oferta monetaria. Ahora, tenemos dos soluciones posibles. Una es dejar que el ajuste de mercado desinfle la bolsa bursátil, la burbuja inmobiliaria, o la alternativa es inflar más esa burbuja, es decir, aplicar más política monetaria, que es lo que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo en este momento. Es decir, lo que está haciendo Bush es patear la pelota para adelante. Es decir, hoy tenemos un problema, podemos resolverlo, dejar que a través del ajuste de mercado, o podemos evitarlo y patearlo para adelante con más inyección monetaria. Bush adoptó la segunda política y el Congreso lo avaló en esto. Entonces yo creo que lo que hoy estamos viviendo como la crisis internacional va a volver y va a ser más grave todavía en poco tiempo. Es decir, no están permitiendo, el ajuste de alguna manera se ve, en el sentido de que la burbuja bursátil se está desinflando y las caídas que vemos todos los días son una demostración de eso, pero al mismo tiempo la nueva inyección monetaria y las políticas fiscales que está tomando el gobierno hacen que la burbuja se vuelva a inflar y que el problema vuelva en unos años. ¿Y entonces cuál es la opción? Bueno, aquí los austríacos no tienen una solución en el sentido de que la gente tranquilamente salga, o sea, el problema desaparezca, el problema está y hay que asumirlo. Es decir, hay que asumir los errores cometidos, que la economía de mercado ajuste la política monetaria, los errores cometidos y la economía se ajuste a la realidad económica subyacente. Esto va a generar un desempleo, pero en el corto plazo, si el mercado libre se lo deja actuar libremente, la creatividad empresarial va a hacer que la economía salga muy rápido de la recesión y se reactive de forma mucho más fuerte que lo fue hasta ahora. De hecho, en la Argentina estamos acostumbrados a vivir estados recesivos muy fuertes, como lo que vivimos en 2001-2002, que, si se quiere, fue una gran depresión igual a la norteamericana de los años 30, en el sentido de que la recesión fue de más del 10% en un solo año, y sin embargo el año 2003, 2004, 2005, a pesar de haber aplicado políticas negativas, es decir, a pesar de las políticas de Cristina Kirchner, la Argentina ha logrado salir muy fuerte de esa crisis y hoy ya estamos de nuevo en los mismos niveles que teníamos antes de la crisis. En Estados Unidos y en el mundo podría pasar lo mismo, es decir, abandonar las políticas intervencionistas en materia monetaria y fiscal, y a partir de ahí, con el ajuste de mercado, la economía se puede recuperar tranquilamente y, desde luego habría que darle un rol distinto en materia monetaria al Estado. Pues muchas gracias, licenciado Javier, por compartir estas ideas con nosotros, y muchas gracias a ustedes.